Bueno, para hablar de todo esto estamos en línea con Ricardo Delgado, economista, titular de la consultora analítica. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, bueno, ¿qué lectura inicial general sobre este número que es una piña de Tyson para el gobierno, ¿no? 51 puntos de inflación en el último año. Sí, es un número que todos teníamos más o menos previsto, el gobierno por supuesto también. Me parece que refleja los errores de diagnóstico y en consecuencia de políticas públicas que el gobierno viene llevando adelante en materia inflacionaria ya desde el inicio de la gestión. Uno puede decir, en el 2020 tuvimos la pandemia, las restricciones, la cuarentena, por supuesto, pero digamos, ya el año pasado, en el 2021, el gobierno siguió con una lógica, a mi juicio, errada para atacar el problema que, los escuchaba a ustedes antes, viene de larga data. Y que me parece a mí que lo interesante es la primera vez que un gobierno peronista desde la época de Menem tiene que lidiar con el problema inflacionario de manera significativa, ¿no? Digamos, con un problema serio. Por supuesto, en el gobierno de Menem veníamos casi de la hiper de Alfonsín, claro. Y en 1990 tuvimos 2.300% de inflación, antes de la convertibilidad. Pero a partir de la convertibilidad, Menem pulveriza la inflación y digamos, ni la época de Néstor Kirchner ni la de Cristina Kirchner, que termina con una inflación del 25%, digamos, tiene que lidiar con este fenómeno tan agudamente. Entonces me parece que es interesante también desde el punto de vista político qué es lo que va a hacer un gobierno de corte peronista en relación a la estabilización o no de los precios, que de eso se trata. Y en ese sentido, ¿qué margen de cosas le queda por hacer? Digo, porque hablas de un error de diagnóstico en lo que viene siendo hasta ahora y al mismo tiempo el desafío de lidiar con un signo peronista con medidas que pueden ser muy antipáticas para sus propios votantes. Y claramente los planes de estabilización de precios, que es lo que se requiere, son al principio duros, exigen mucha decisión política para llevarlos adelante. Por supuesto no estamos en las épocas de los 80 ni en los 90, digamos, no necesitamos un plan austral ni una convertibilidad, para ponerlo en términos concretos. La inflación en esos momentos llegaba, para poner un dato del gobierno anterior al de Menem, el de Alfonsín, en el mes en que se implanta la convertibilidad, la inflación de junio del 85 fue el 40% en un mes. Estamos muy lejos de eso, pero sí estamos cerca de que la inflación alcance un nuevo escalón. Es muy difícil que este año la inflación esté por debajo del 50%, porque lo que planteaba Andrés antes, ya no van a estar algunas de las anclas que funcionaron mal claramente este año, o el año pasado, perdón, como fueron el atraso del dólar y las tarifas tan planchadas. Va a haber que tocar, por razones fiscales y por razones de cuentas externas, va a haber que tocar esas dos variables y ya no va a ser posible plancharlas tanto, y eso obviamente va a realimentar la inflación. Pero además estamos ya viendo que los nuevos ajustes salariales, las nuevas negociaciones paritarias están como piso hablando del 50%, claro. Con lo cual también va a ser difícil por ese lado. Obviamente, digamos, cada gremio trata de recuperar lo que perdió. No, ahora, y el propio presidente dice que no quiere que, o sea, la frase esta repetida de distintos funcionarios, incluido el presidente, es decir, no queremos que el salario pierda frente a la inflación. Y eso es muy lógico y está muy bien. Ahora, el problema es que cuando la inflación, que ya lleva más de 10 años en la Argentina y en particular en los últimos 4 se agudizó de manera muy marcada, la inflación ya está en estos niveles, el salario no va a alcanzar a la inflación. Es muy difícil, salvo algunos sectores puntuales y sectores además formalizados, con empleo en blanco, que lo puedan hacer y quizá. Algunos casos pueden serlo. Ahora, la gran mayoría de los salarios y de los ingresos y de las jubilaciones, de los ingresos en pesos, a estos niveles de inflación no llegan nunca. Entonces, ahí hay un problema porque además se afecta claramente la calidad de vida, el consumo, el poder adquisitivo de la familia, ¿no? Sí. Ricardo, haciendo un desglose, mirando con lupa los números, ¿qué es lo que ves? ¿El crecimiento del precio de alimentos? ¿Qué es lo que más te preocupa?
Bueno, claramente los alimentos están demostrando que uno de los errores de diagnóstico que marcaba al principio, que es tratar de hablar con cada sector y plantear precios cuidados, mínimos, máximos, restricciones a las exportaciones, evidentemente no está funcionando. Claro. Si uno mira cómo evolucionaron, por ejemplo, los distintos cortes de carne en este mes de diciembre, en el último mes de diciembre, todos estuvieron por encima del 10% en el mes. Recordemos que hubo cierre de exportaciones, restricciones a las exportaciones en diferentes momentos del año. Digo, y el mes pasado era una de las cuestiones de las que se había jactado el gobierno, que la carne había crecido poco y se desmadró este mes, ¿no? Exactamente, cuando uno deja de aplicar estas medidas, que además los acuerdos eran muy cortos. Yo recuerdo que incluso se llegaron a establecer acuerdos de palabra para que no aumente la carne o algunos productos básicos para las fiestas. Sí, un fin de semana, un acuerdo que duró un fin de semana. Bueno, a ver, eso no funciona, claramente, y los números lo dan. Ojalá funcionara, ojalá la verdad que digamos, conversando y cerrando digamos, negociaciones con algunos sectores se pudiera, digamos, resolver el problema. Y el punto de fondo es que todos los precios de la economía, no solo los alimentos, están creciendo muy rápido. Lo que se llama la inflación núcleo, es decir, la inflación que no tiene en cuenta ni las tarifas, los precios regulados, ni los bienes estacionales, como son las frutas o las verduras, lo que es, digamos, por fuera de esos bienes, que es la enorme mayoría de los bienes que componen el índice de precios al consumidor, bueno, están creciendo por arriba del 4%. Entonces, ese es un dato que me parece que debe llevar, digamos, no diría alarma, pero sí preocupación al gobierno de que hay que enderezar el rumbo en estos 2 últimos años, porque si no la inflación, insisto, puede dar un salto, no ir a los niveles que hablábamos antes de la época de Alfonsín y Menem, pero sí dar un salto allá a niveles del 60, 70, 80% anual, en donde ya las negociaciones salariales, las negociaciones o los reajustes, digamos, por ejemplo, de las jubilaciones o de los contratos en general, se van a hacer cada día más cortos, cada vez con menos tiempo, y eso lo que va a hacer es va a dificultar todavía más el proceso de desinflación que necesitamos empezar a encarar y que exige vocación política. Como Ricardo, para el 2022 el piso es 51, digo, de ahí en adelante. Desgraciadamente el piso es si no hay un cambio de rumbo y si el gobierno insiste con las medidas del 2021, va a ser muy difícil que la inflación esté por debajo. De vuelta, porque tenemos anclas que ya no están. El atraso cambiario no va a poder ser el mismo que fue este año, puede haber algo de atraso cambiario, el gobierno va a evitar obviamente una devaluación de shock. En el medio tenemos el ajuste que va a imponer un acuerdo con el fondo, que seguramente se va a alcanzar, pero eso va a implicar mayor contracción fiscal, y eso evidentemente va a implicar que los subsidios económicos, como se llaman, básicamente los subsidios a la luz y al gas, por lo menos van a ser menores a los que fueron el año pasado. Todo eso va a llevar al alza a los precios, y esto evidentemente preocupa, porque claramente las negociaciones salariales se van a tener que parar en un escalón todavía más alto. Sí. Ricardo, vos decías, hace falta una política de estabilización de precios. Vos sabés qué significa eso, Guzmán también. ¿Qué significa eso? Tratá de contarnos para que lo entendamos, digo. Bueno, significa primero la vocación política de empezar a ordenar las cuentas del Estado y de esa manera evitar que el financiamiento del déficit fiscal, que hoy se hace mayoritariamente con emisión monetaria y algo menos con financiamiento vía mercado a través de deuda del Tesoro, digamos, empiece a reducirse en el tiempo. Esto no es fácil de hacer, por eso se requiere no solamente decisión política, sino también, a mi juicio hoy, consensos políticos, porque, digamos, bajar y recortar gasto hoy exige, digamos, lograr acuerdos básicos con la oposición y con los distintos actores económicos del sector privado, y creo que es lo que está faltando en la Argentina, ¿no? Digamos, yo pongo el tema de la inflación, que es el que hoy nos ocupa, pero también en el tema tarifario hay visiones polares, ¿no? Hay quienes dicen que lo que se hizo en el gobierno anterior estaba bien, y hay quienes quieren seguir con la fantasía de las tarifas de luz y gas que pagamos
buena parte de, en general, los porteños y bonaerenses. Digo, en el medio tiene que haber algo, en el medio tiene que haber algo. Por supuesto, no castigando al salario de una manera brutal como se hizo en el gobierno anterior, esto hay que decirlo muy claramente, a los salarios y a las pymes y a las pequeñas y medianas industrias, pero tampoco haciendo que hoy, digamos, ninguno de nosotros quizá sepa con precisión cuánto pagamos de luz por mes. Esto no puede ser, esto no es realidad, ¿no? Entonces, en el medio de esas dos fantasías tiene que haber algo, y para que esas dos fantasías no se den, tiene que haber aquellos que llevan esas fantasías adelante, sentarse y decir, bueno, encontremos un camino medio que hace obviamente a que podamos bajar de a poco y que en el tiempo la inflación. Ricardo Delgado, muchísimas gracias. Un gran abrazo, que tengan buenas noches. Igualmente, abrazo, buenas